Veamos qué pasará en los 2 próximos años. Nos aguarda la traición. Así es. Alguien está conspirando contra nosotros. Bueno, ¿qué más puedo decir? Parece que va a escasear la comida. El verano y el otoño serán duros. No habrá suficiente comida. Estoy seguro de que algunos países, como Sudán, Somalia, Djibouti y ciertos países norteafricanos, no solo del Sáhara, se verán afectados. Es un efecto avalancha. Lo que aflige al rico mata al pobre. Eso es lo que le está pasando a Sri Lanka. Estamos teniendo problemas fundamentalmente con el arroz y el trigo, pero también con otros cereales, incluso con los que crecen aquí, como el sorgo y el maíz, porque otros países con escasez también están ejerciendo presión sobre el mercado maliense. Nuestros productores de fertilizantes calculan que hasta 500 millones de personas en todo el mundo podrían quedarse sin pan por falta de fertilizantes minerales. Una hambruna es posible, por supuesto. No sería la primera vez que África sufre una hambruna, ¿cierto? Trigo de invierno es nuestro principal cultivo alimentario. 6,8 millones de toneladas, de las cuales el 80% es grano alimentario de calidad. Se están cumpliendo los pronósticos. Esperamos cosechar hasta 130 millones de toneladas de grano este año. Será una cosecha casi récord. Nuestro récord de los últimos 5 años es de 133,5 millones de toneladas. Rusia es un gran productor y proveedor de grano. El país ha exportado casi una cuarta parte de su cosecha, 32 millones de toneladas. Le gustaría seguir comerciando, pero no puede. Se lo impiden las sanciones europeas y estadounidenses sobre los puertos del Mar Negro y los barcos rusos. La principal ruta de suministro de trigo pasa por el Mar Negro y el Mediterráneo hasta el gran puerto egipcio de Alejandría, y de allí a muchos países de África, donde las entregas de trigo son vitales para una población en rápido aumento. Por supuesto, se trata en mayor medida de los países de África Occidental. Malí es un país subsahariano de África Occidental en el que viven 20 millones de personas. Me llamo Aliou Tounkara. Soy miembro del Parlamento de Transición de la República de Malí. La región lleva más de una década sufriendo conflictos armados. El gobierno está inmerso en una larga lucha con grupos armados, células terroristas y bandas. Cientos de miles de habitantes de las provincias norteñas se han visto obligados a desplazarse. Hay varios campamentos de refugiados en la capital, Bamako. Ahora no solo temen a los yihadistas, sino también al hambre. Sí, vamos al centro, donde se han reunido refugiados de regiones del norte y el centro de Malí. Creo que son más de 1 millón de desplazados. Si se produce una crisis alimentaria, esta gente probablemente se haga yihadista. Necesitan desesperadamente algo que llevarse a la boca. Y con tal de tener comida harán lo que haga falta. Aquí hay unas 98 familias. Y cada familia tiene una media de 10 hijos. Sin sus habituales medios de subsistencia, los refugiados dependen de la caridad del gobierno. La dieta es escasa, arroz, verduras y pan de vez en cuando. El aumento de los precios de los alimentos probablemente se sienta más aquí que en ningún otro sitio. ¿Cómo andan de comida? ¿Se ha encarecido el arroz, los cereales? Sí, todo ha subido de precio, todo. Así que los precios han subido mucho. Las mujeres van al mercado y se quejan de la subida de precios. Por ejemplo, el precio del arroz ahora es casi el doble. Ahora el arroz bueno es muy caro. Un 36% de las exportaciones rusas de trigo se destinan a los países de África. Si eliminamos esos suministros y no podemos sustituirlos, el número de personas hambrientas aumentará sustancialmente en 1/3. Se podría decir que el aumento de precios ha sido fulgurante.
Incluso durante otras crisis conocidas, los precios no subieron tan rápido. Cuando la FAO evaluó la situación en mayo, resulta que el aumento global de precios era de en torno a un 20% de media. Estamos hablando de un aumento de precios brutal que llegó a niveles del 20%. Pero a principios de junio, sí, en torno al 6 de junio, el aumento era ya de un 36%. La velocidad del aumento de precios es actualmente imprevisible y no se puede detener. Compramos nuestros artículos en Bamako y en otras ciudades. Por ejemplo, compramos arroz en Niono. Por regla general, cuando empieza la cosecha, el arroz sale muy barato en Niono, unos 38 céntimos el kilo, mientras que el grano cuesta 19 céntimos. Este año el kilo de arroz ha subido a 53 céntimos y el grano a 59. Los precios han subido mucho debido al embargo y la inseguridad. Hay otra cosa que ha afectado directamente a la situación: los fertilizantes, cuyo precio casi se ha cuadruplicado. Según las previsiones de nuestros productores de fertilizantes, hasta 500 millones de personas en el mundo podrían quedarse sin pan porque no habrá fertilizantes minerales disponibles. Así que la crisis alimentaria mundial está directamente relacionada en primer lugar con el impedimento físico o económico para acceder a los fertilizantes. Algunos países pobres están sufriendo escasez de fertilizantes con la consiguiente alza de precios. En este contexto de crisis energética en aumento, esto conducirá a una situación en la que no haya fertilizantes minerales. Los agricultores no podrán comprarlos porque serán económicamente inasequibles o no estarán disponibles físicamente. Esto hará que las cosechas sean significativamente menores. Hemos preguntado a los espíritus sobre el destino de nuestra aldea. Han dicho que habrá muchas lluvias a principio de año, pero que, pese a ello, tendremos problemas para el final de la temporada. Han predicho sequías, muchas enfermedades y otras cosas terribles. En la aldea maliense de Samabogo es como si el tiempo se hubiera detenido. Aparte de los teléfonos móviles y las motos, apenas hay signos del mundo moderno. La forma de vida y de cultivar la tierra no han cambiado en siglos. Abrir un hoyo, poner la semilla y confiar en que crecerá. Este instrumento se llama daba. Tiene muchas utilidades, por ejemplo, cavar la tierra, desmenuzarla, segar la hierba. No tenemos instrumentos modernos para la agricultura y los que tenemos no son suficientes. Llueve poco y nuestras cosechas siempre son pobres. Esos son los problemas que tenemos. Nos gustaría usar fertilizantes, pero no tenemos. Y precisamente ese es nuestro mayor problema. Nadie nos los trae. De todas formas, no podríamos permitírnoslos. Son muy caros. Permita que le pregunte, ¿le preocupa el hambre? Por supuesto. Claro que me preocupa. Es algo en lo que pienso constantemente. En mitad de la noche me despierto con esos pensamientos. Una hambruna es posible, por supuesto. No sería la primera vez que África sufre una hambruna, ¿cierto? Algo así sucedió hace mucho tiempo. Sobre el año 1973 o 1974, no recuerdo bien, era muy pequeño. Entonces, hubo una hambruna grave. Y mucha gente murió por falta de alimentos. Y de golpe surge un panorama en el que la cantidad de personas que padecen de hambre en el norte de África crece. Y lo mismo sucede en otras partes.
en las regiones occidentales y orientales del continente, donde también hay conflictos armados. Por consiguiente, un gran número de personas hambrientas intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo. Este problema no solo atañe a la supervivencia de los africanos, sino que representa una carga colosal para Europa que podría verse inundada por una nueva ola de inmigrantes desesperados y hambrientos. El peligro del hambre y las revueltas lleva años creciendo y la pandemia ha agravado las cosas. Además, la COVID llevó al rápido aumento de los precios. De hecho, se produjo un embargo de facto por el cierre de las fronteras, lo que afectó al mercado del grano e imposibilitó el transporte de alimentos. Los alimentos se encarecieron cerca de un 30% como consecuencia de la pandemia. La contracción de la oferta y la política monetaria de un grupo de países llevaron a la compra masiva de productos, cuyo precio creció, disparando la inflación asociada al precio de los alimentos. Resultó una tormenta perfecta. Por un lado, la acumulación de deuda externa y por otro lado, el alto precio de los combustibles. Es un efecto avalancha. Lo que aflige al rico, mata al pobre. Eso es lo que le está pasando a Sri Lanka. En el plazo de unos meses, Sri Lanka dejó de ser un paraíso turístico para caer de lleno en la desdicha. El Estado en suspensión de pagos, colas de varios días para conseguir combustible y comida, un colapso total. Las personas comunes viven con dificultades. Por ejemplo, antes con $1 comprabas 3 kilos de patatas. Ahora el precio se ha duplicado. Han dejado de traer fertilizantes químicos. Y todo el sector agrícola, incluyendo la producción de arroz, se ha venido abajo. Hay una crisis de fertilizantes que está teniendo un impacto real sobre los suministros y los precios, que son muy altos. En ausencia de fertilizantes, el próximo año las cosechas disminuirán y los precios aumentarán. Sin disponibilidad de fertilizantes, las cosechas de muchos cultivos podrían disminuir en un 30%, como por ejemplo en Sri Lanka. Quisieron hacer una transición a productos orgánicos prescindiendo de los fertilizantes habituales y el resultado está a la vista. Un desastre, hambre. Hay que recoger las hojas, los tallos no hace falta recogerlos. De lo contrario, podrían rechazar todo el lote. El té es nuestro sustento. Solo podemos permitirnos una comida al día, porque nuestro salario es bajo. Solo $10 al día. Nos alcanza para comprar 3 barras de pan y 250 gramos de legumbre para alimentar una familia de 5 personas. No tenemos dinero suficiente para comer como es debido. Somos pobres. Los niños siempre están pidiéndonos comida, pero no podemos permitírnosla. El precio de los alimentos es el problema número 1 de resultas de esta tormenta perfecta. Eso en el 2022. Pero es que en el 2023 el problema puede que sea de escasez de alimentos. África consume 273 millones de toneladas de grano al año. Esta panadería es una de las más antiguas de Bamako. Lleva 30 años funcionando. El propietario lleva varios años sin subir los precios y se niega a hacerlo ahora, pero tiene que reducir el tamaño de los productos. De lo contrario, el precio de la harina le impedirá sacar beneficio. ¿Qué si saco? Beneficios. ¿Beneficios? Si saca beneficios con la venta. Con la venta, entiendo. ¿Logra sacar beneficios con la panadería? Prácticamente no saco beneficios actualmente. El precio del trigo ha subido mucho. El de la harina también. Antes un saco de harina costaba $30. Ahora cuesta 40. Nos encontramos en uno de los barrios pobres de Bamako. Aquí la gente vive al día. Trabajan, ganan algo de dinero y se lo gastan todo en comida. No tienen ahorros. Me llamo Bakaramoko Diallo. Vivo en el barrio Marsella de Bamako.
Trabajo de mecánico de motos. Se podría decir que vivo al día. El dinero que gano cada día se lo doy a mi mujer. Va al mercado y compra lo necesario. Gastamos todo lo que gano. No ahorramos nada. Mi hermano y yo lo compartimos todo. Ganamos dinero juntos y lo gastamos todo juntos en comida. Gastamos unos $11 al día en comida. Sí, aproximadamente eso. Para alimentar a 20 personas. ¿Ha notado si los precios de los alimentos han subido últimamente? Y si es así, ¿cuánto? ¿Se ha notado? Por supuesto. Por supuesto. Antes nuestras mujeres traían del mercado un tercio más de comida por el mismo dinero. Los alimentos se han encarecido mucho. Sí, sí, sí. Nuestras mujeres se quejan constantemente. Vienen tiempos difíciles. Hay que prepararse. La crisis afectará primero a las zonas rurales, porque aunque tienen reservas de alimentos, la crisis de seguridad traerá problemas a la población rural, afectando sobre todo a las mujeres y a los niños. Ellos serán las primeras víctimas de la crisis y de la subida de precios. El brujo de la aldea predijo muchas bodas y poca comida. Por eso la cosecha de este año no se llevará al mercado, se quedará aquí en la aldea, donde más se necesita. El mecánico de Bamako espera que las motos de sus vecinos se averíen más a menudo para subir el precio de las reparaciones. Si el precio de la harina sigue subiendo, el panadero tendrá que hacer panes aún más pequeños. Todos temen por el futuro. El tiempo no está de su lado. Se desliza entre sus dedos, como granos de trigo.